Esta hermosa música invita a que abrimos nuestro momento de la investigación de estas cosas que también pasan en la política, que quizás no están tan asociadas a una coyuntura específica de un determinado país, pero que son fenómenos que se pueden y se replican, de hecho, en todas las latitudes del mundo mundial. Es un fenómeno que yo descubrí, yo creo que hará 2-3 semanas. 2-3 semanas estaba leyendo del fin de semana, que es cuando me gusta leer un poco textos fuera de la coyuntura, lo hago siempre, que me dan claves. Y en un texto muy, muy recomendado del país, venía una suerte de herramienta que es para esconder mensajes. En el fondo lo que quieren es cómo me comunico con gente que piensa como yo, pero que lo que yo quiero comunicarle a gente que piensa como yo están prohibidos por las legislaciones vigentes. Fundamentalmente esto es para todos los comentarios que hoy en día existen de la ultraderecha y del nazismo. Estamos hablando de que es un fenómeno global. No me gusta decir que es un nuevo fenómeno global, porque entonces si uno echa la mirada al siglo XX, pues tienes un montón de ejemplos desde Italia, España, Alemania, por supuesto, y en el mundo mundial. No es nuevo, pero sí está siendo intenso, liderado por figuras como Donald Trump o su jefe de campaña Steve Bannon, el señor Elon Musk con sus saludos hitlerianos, el señor Orbán en Hungría, y así podríamos cansar con estos nombres que existen hoy en la derecha, en la ultraderecha, ¿no? Que rozan o son, cualquiera sabe, nazis. Practican el fascismo, visten incluso de maneras parecidas. De hecho, yo en las marchas que he visto de los jubilados en la Argentina me parecían las camisas negras, ¿no? Vestidos, unos que hacían pasarse por infiltrados, vestían igual. Lo que pasa es que en muchos países del mundo no se permite que yo pueda comunicarme con un par nazi y yo diga barbaridades en público. Bueno, han encontrado una manera real de hacerlo. Sí, efectivamente, Alfredo, lo que estás hablando, lo que estás contando, tiene un término, porque bueno, ahora que le ponemos términos a todos y también un análisis realmente como sociológico, exacto, se llaman dog whistle, código dog whistle, que ahí lo pueden buscar. Y básicamente dog whistle, si hacemos la traducción al español, el término es silbato para perros. ¿Por qué? Porque cuando uno entrena a un perro policía, hay ciertas cosas que el perro puede escuchar que el oído humano no. Por ejemplo, el silbato, este sonido tan particular, si yo hago como el sonido del silbato, el perro va a entender que lo estoy llamando a él y el humano no tanto. No se va a dar cuenta. Claro, no es algo que le esté dirigido a esta persona. Entonces, de ahí sale este término dog whistle para decir que esto que estás comentando son eufemismos, códigos dirigidos a cierta población y que pasan desapercibidos por otra. Justamente ahí comentabas, por ejemplo, el famoso saludo nazi o no nazi, o quién sabe, de Elon Musk, que generó mucho debate, porque lo que dicen acá los analistas, los que saben, es que justamente era un dog whistle dirigido para cierta parte de la población. O sea, todo el resto dudan si efectivamente, y ese era bastante, incluso no tan en código. Es más evidente. Claro, o sea, imagínate que no tan en código, porque estos son códigos más específicos. Pero justamente lo que hacen es hablarle a determinada parte de la población y que pase medio desapercibido por otra. Pero algo que decías vos es justamente que ciertos grupos lo usan, porque no es que lo puede usar solo la derecha, o sea, no es como que un dog whistle esto de pasar desapercibido. O sea, nosotros en la pizarra podríamos comunicarnos con códigos internos sin que a lo mejor quisiéramos que la audiencia se diera cuenta, ¿no? Habitualmente en la radio se hacen gestos entre nosotros, nosotras. Ha pasado. Bueno, esos son, ¿no? Serían códigos medio secretos que podemos manejar, pero que son más ingenuos, que no tienen un interés, como comunicarse entre pandillas nazis que están dispuestos a cualquier cosa. Como están prohibidos públicamente, se comunican entre sí. Esto que estamos hablando no solo es un concepto abstracto, que también es interesante abordarlo desde ahí, las formas de comunicarse, sino es un hecho que está pasando hoy en día en la sociedad global donde vivimos. Hoy en día, y esto es preocupante también en términos de los jóvenes. Efectivamente. Sí, efectivamente, y de lo que decís de los jóvenes y de los grupos que lo usan, ¿no? Porque como te decía, no es que lo tienen que usar exclusivamente la ultraderecha, digo, lo puede usar cualquiera, pero sí es cierto que la ultraderecha tiene una manera de comunicarse en código por esto de que decís de que hay ciertas cosas que ellos bancan
que básicamente son ilegales. Entonces, por un lado corre la ilegalidad, no puedo comunicarte esto abiertamente porque estoy cometiendo un crimen, y por otro lado, al margen de la ilegalidad, también hay ideas que lo que quieren hacer con el dog whistle es acercártelas para que no genere un rechazo tan inmediato. O sea, al hacértelo en código, yo hago que te acerques a una ideología, por ejemplo, la nazi, de una manera un poco más cercana, más en no te estás dando cuenta lo que yo te estoy queriendo decir. Lo cual es interesante lo que dice Flavia, porque claro, yo no lo había pensado en esa dimensión. Hoy en día hay un código actual entre jóvenes que son a partir de palabras. Exacto. Que ya decirte bro, sé lo que está significando. O emojis. Entonces están adaptando un lenguaje no de ultraderecha a una forma de comunicar ultra vanguardista, que es a través de cuestiones muy cortas, que implican empatía, que generan identidad. Es muy interesante porque no solo se esconden de lo que está prohibido, sino que generan que fluya, ¿no? Que fluya la relación y que se acerquen por estos códigos que pueden ser atractivos, porque todo, siempre, de hecho, todo hoy en día, toda la identidad política tiene sus códigos, su épica, sus cánticos, sus símbolos, es otra manera, ¿no? Bueno, sabes, de hecho, ahí me resulta muy interesante lo que estás diciendo, porque cuando hacía esta investigación, hablaban de algunas cosas que yo decía, che, pero esto es un dog whistle o no, porque también te genera ese debate a vos mismo, de tipo, che, esto me estoy pasando de rosca de si esto efectivamente es un código o no, y por ejemplo, para algo más, para traerlo para nuestro lado, algo que decían que era un dog whistle, es el hecho de usar la sandía, como el emoji de sandía, a las personas que están a favor de Palestina, ¿no? De la causa palestina. ¿Por qué se usa el emoji de sandía a las personas que están a favor de la causa palestina? No sé si lo han visto. Yo no sabía. No, bueno, incluso personas que tenemos cerca lo tienen ahí en su emoji. Gaby nos está diciendo que sí utilizaba el emoji de sandía. Chris, si no me equivoco, lo tiene en su biografía de Twitter, ¿o no? Menos mal que me lo avisan, porque yo creía que le encantaba la sandía a las dos. Yo también. No, pero ¿por qué se usa Qué boludo, ¿eh? ¿Por qué se usa el emoji de sandía? Básicamente, la bandera palestina durante mucho tiempo en territorios israelíes o palestinos, pero en realidad ocupados por Israel, estaba prohibida y la sandía tiene los mismos colores que la bandera de Palestina. Entonces la gente que está a favor, ¿qué hizo? Empezó a utilizar la sandía. Yo leyendo esto, había mucha gente que decía, bueno, esto es un dog whistle progre, digamos. Pero yo decía, ¿es un dog whistle si todos conocemos el término? Claro, en el momento que ya se sabe, no llega a ser. Esto es más bien como una forma de comunicarse sin que se sepa. O sea, si es un código, efectivamente, de las personas que están a favor, como ha sido en Argentina, no sé, el emoji, el corazón verde o el corazón celeste, las dos vidas o pro aborto. Pero si ya se populariza, deja de ser un dog whistle, porque el dog whistle, justamente, el chiste es que yo te lo teledirija y los demás no se den tanto cuenta. O sea, entonces ahí, para mí es distinto en poner una identidad política, una bandera con yo te muestro que pienso esto, y lo que hace más, que es, yo te lo deslizo, pero todos lo dudamos, porque todavía está el debate si fue o no un saludo nazi. Fla, de todos los que has visto, porque no vamos a hacer aquí ninguna alegato de todo esto, pero sí alguno que te ha llamado poderosamente la atención de estos códigos que utilizan los ultranazis para comunicarse entre ellos y que pasaría desapercibido para mí o para cualquiera del equipo. Bueno, te voy a decir uno que yo no conocía, o sea, no queremos hacer apología de en absoluto, pero sí quiero saber que la dimensión. Exacto, pero por ejemplo, muchos nazis usan 88, para que se den cuenta. Claro. 88 por una cuestión de cómo están los alfabetos, y la octava básicamente, si sacás las cuentas, la letra 8 es la H, 88 es HH, sería Heil Hitler, básicamente. Entonces, como que te acercan este 88, que vos decís, ¿por qué tiene el 88 ahí? Bueno, es como esto, tuitean horas muy específicas para que te dé que tuitee a las 14 con 14 banderas y tal, y hacen como estas cosas que si sacás cuenta entre horario, banderas y tal, tienen un significado y un código que para nosotros no. Esos serían como los menos obvios, digamos. Y después hay algunos que, claro, yo dije, esto es obvio y lo generan así, como por ejemplo, en el COVID, esto lo usó mucho Vox en España, porque Vox está lleno de dog whistles. En el COVID se habló mucho del virus chino. Y esto, que parecía ser, una manera de describir al virus porque empezó en China, en realidad es muy racista. En realidad es una manera de decir, o sea, lo que con la culpa lo tienen los chinos. La culpa lo tienen los chinos, ¿entendés? Entonces también esta manera de hablar y este tipo de cosas, generan estos dog whistles. Entre Trump y Musk estamos llenísimos, pero uno que me llamó la atención también, está en la nota del país. En 2019... una velocista polaca ganó una prueba de velocidad. ¿Y qué hizo cuando ganó? Saludó con la mano derecha. Y después dijo, no, paren. Saludó con la mano izquierda. Porque es muy distinto la mano derecha y la izquierda entre si estás haciendo un gesto castrense o un gesto civil. Entonces ahí se generó como todo un debate con la mano con la que hizo el saludo.
Eso pasa mucho, incluso con eso, con la mano con la que decías levantar el puño, ¿no? Se levanta con la izquierda, se levanta con la derecha o tal, pero no pasa desapercibido la elección que da, justamente. Por eso queríamos remarcar esta investigación, este asunto que es de época y que nos parece sumamente interesante para no perder de vista cómo se comunican, cómo sortean los obstáculos legales y cómo hacen que sean atractivos para un determinado momento de época. Me parece que es un tema que a veces uno desconoce, uno no tiene por qué saber de todo, pero lo interesante a veces es parar la pelota y mirar algo más de la coyuntura y ver cómo a veces crea furor este tipo de comunicación y no entendemos los que estamos quizás en otras, no solo franjas etarias, sino en otro tipo de paradigma, otro tipo de cosmovisiones. Así que atento y lo dejaremos también por escrito en nuestras redes sociales porque si el nombre resulta difícil de googlear, lo vamos a dejar escrito. Seguimos en la pizarra.